y voy a empezar ya más que René propiamente tal. Bueno, todo lo que se sabe a nivel internacional durante mucho tiempo, toda la experiencia que hay como para nosotros diseñar nuestros modelos. Aquí hay una serie de papers y de manuales, ¿no? Todos manuales, porque hay mucha experiencia, ¿no? Tenemos uno tiene una desventaja en el sentido de que estamos atrasados en la implementación de esto en unos 30 años con los países que mencionaba Gabriel recién. O sea, esto nosotros no es necesario, podemos pasar por el lado, ¿no? Bueno, uno se da cuenta que en realidad es un camino obligatorio. El GRD, como todo mecanismo de asignación de recursos, tiene defectos. Los países desarrollados lo saben, pero también está visto que es la mejor manera que hay de pagar a los hospitales, la mejor manera existente. La otra, bueno, habría que adaptarla y ver. Pero incluso hoy día, los países que más tiempo llevan, se preguntan siempre si estamos bien, si realmente incentiva la calidad y la eficiencia, hacen modificaciones, pero permanecen con el sistema en curso. También para mostrarles que hay una publicación, eso que está ahí, esto que está aquí, una nota sobre Chile, que escribimos con Gabriel, en una de esas publicaciones, la verdad es eso. Y bueno, y por acá están unos muy interesantes, como el de arriba, que es el de la OMS, de los que discute de si los países deben generar sus propios mecanismos, sus propios agrupadores, o tienen que recoger software, ¿no? Una discusión válida. ¿Sí? Y por ahí este de, de la OECD, que también discute sobre cómo ver esto de los pagos mixtos y que no solamente existen los hospitales, y además no solamente existen los ingresos de los hospitales, sino que existen otras actividades que también deben ser tratadas con mecanismos de pago que no tienen que ser los GRE, sino que otros mecanismos de pago. Bueno, y esta es la experiencia europea, que en este resumen que es muy bueno, que por ejemplo ahí está el árbol genealógico que mostraba Gabriel también sobre los tipos de. Esta es de una publicación más reciente y que aparece ya en Chile, el gráfico que mostraba Gabriel hacia abajo, sobre cuándo inician como mecanismo de pago. También, ¿no? Hay, en el caso chileno se puede dar cuenta que aquí analizaron desde el 2002, cuando se introduce el proyecto del FUNDEF de la Católica que mencionaba Gabriel, y en 2020 se incorpora ya como mecanismo de pago. Ahí se está considerando el año 2020 cuando se inició la glosa presupuestaria. Pero en realidad se aplicaba ya desde 2015, hay que decir, para el sector privado en algunas licitaciones específicas. Pero bueno, debe haber condiciones para considerar estos plazos en el paper para que se considere de esta manera. Pero bueno, somos de los que más nos hemos demorado en aplicar a mecanismos de pago, pero sin duda que todos se han demorado mucho y llevan mucho tiempo de experiencia en esto. Pero aquí yo les empiezo a contar de cuál es la visión que nosotros hemos imprimido, ¿no? Desde FONASA, de que llegamos, digamos. Nosotros llegamos con un mecanismo que estaba funcionando, que conocíamos, como decíamos también Gabriel, esto lo conocemos desde el comienzo del proyecto FONDES, hemos estado siempre, estuvimos siendo, empujando, digamos, a que esto se aplicara en distintas instancias, me refiero yo personalmente, pero también grupos de trabajo dentro del Ministerio, de la Superintendencia de Salud, del propio FONASA, ¿no? Hasta que finalmente en el año 2020 se implementa la glosa presupuestaria. Esta glosa enfrenta problemas porque viene el COVID y entonces, como decía también Gabriel, se ralentiza la implementación. En definitiva, no se aplica porque había otras prioridades de cómo asignar los recursos, perfectamente entendible, a pesar de que se sigue asignando presupuestariamente. Entonces nos toca a nosotros en el 2022, ya con más pausa por la pandemia, a aplicar el modelo, ¿no? El modelo venía diseñado en 4 clústeres en ese momento con precios base por cada uno de sus 4 clústeres. En 2022 lo aplicamos así, pero lo estudiamos y lo cambiamos.
mismo 2022 para aplicarlo en un solo clúster, un solo precio base, con algunas excepciones para los institutos especializados y las zonas alejadas del sur, ¿no? Los hospitales del sur, que se aplica. Otro. Pero el enfoque que adoptamos entonces fue de compra estratégica, de que no solamente significa un sistema de pago, un mecanismo de asignación, sino que también otros componentes, ¿no? Como hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Qué comprar, a qué comprar, cómo pagar, ¿no? O sea, el hecho de que exista no solamente un GRD, sino que también un compromiso de gestión, un acuerdo de programación que firman los servicios de salud con el FONASA, con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, le da un contexto distinto, ¿no? Una especie de compromiso que firman los servicios, en que allí se les dice que se les va a pasar, se les va a pagar el GRD y cómo se les va a pagar. Y ahí se determinan ciertos indicadores que, por los cuales se les va a monitorear. Aquí está la directora de yo sé que me va a decir que, bueno, que un poco que FONASA los tira y ellos firman, ¿no? Porque es verdad, es verdad. Pero supone un trabajo anual de revisión y de. Lo que pasa es que al final esto es por ley, una glosa presupuestaria de la ley. Y así es claro, si no está firmado a fines de diciembre, no hay plata en enero. ¿Ah? Y esto, digamos, que es un incentivo para poder hacer los contratos. Es una dificultad a veces para poder revisar bien los acuerdos y los convenios que, con los servicios y con cada uno de los hospitales. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, no solamente el GRD es un mecanismo, ¿cierto? El software y la forma en que se aplica, sino que también los acuerdos de los compromisos de gestión, los acuerdos de programación, los indicadores que allí se diseñan, la voluntad manifestada entonces por los servicios de los hospitales y que tiene además una serie de preceptos. Nosotros queremos estos mecanismos de pago para promover, ¿cierto?, la mejora de la salud de la población, queremos tratar equitativamente a los hospitales, no queremos hacer discriminación, tratar a unos diferentes de otros. No queremos que ningún hospital se vea complicado en el sentido de que vaya a quebrar, digamos, este mecanismo, para ser bien claro. No se trata de eso. Y hay que decirlo porque hay países donde esto ha pasado, ¿no? Sabrán que, por ejemplo, en Colombia, la aplicación de la ley 100, muchos hospitales quebraron aplicando sistemas de pago muy rígidos y que eso, además, generó una enseñanza internacional de que eso es totalmente inconveniente. Minimizar el comportamiento estratégico se trata de que también los hospitales entienden las señales y contrarrestan, intentan comportarse de esta manera. O sea, que están diseñados, se intenta, digamos, este juego estratégico también. Entonces, el GRD minimiza ese juego estratégico y garantizar que se asuman los riesgos de manera adecuada. Nosotros queremos asumir riesgos, pero los hospitales también tienen que asumir alguna parte, ¿no? De compartido ese riesgo. Por supuesto que haya una revisión presupuestaria del financiador, de nosotros. Acá abajo yo tenía algo bien importante, pero no tenemos mucho tiempo, pero en el fondo lo que se genera, lo que genera todo el esquema es el conjunto mínimo básico de datos. Y el conjunto mínimo básico de datos se viene generando en Chile desde el año 2010, ¿no? Cuando se insertaron las unidades de estadística o de generación de, 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 de registros de GRD en los hospitales. Sin ese registro esto es imposible de funcionar. Además que esto se combina también con un mecanismo de costeo, porque es duro, nos cuesta actualizar, pero el ejercicio que se hace no es solamente dividir el gasto por los egresos, como mostraba Gabriel, sino que también crear el sistema de costeo, cuánto nos arroja el costo medio, el sistema de costeo que implementa el sistema. Última aplicación teórica. Cuando decimos compartir el riesgo entre el proveedor y el financiador, y esto es un poco la síntesis de la teoría, digamos, de mecanismos de pago, ¿no? La gracia de la teoría de mecanismos de pago, diría yo, para el sistema de salud, es que no se entiende como un mercado donde hay un precio y se demanda una cantidad y entonces se determina un precio de equilibrio, etc. No, nunca ha sido así en la economía de la salud. Entonces, si un economista sostiene eso, es porque no sabe economía de la salud, bien. Pero de lo que se trata, digamos, es de justamente entender que el sistema de salud no es un mercado y que lo que hay que armar son sistemas de asignación de recursos ad hoc
diferentes de mercado, por eso que nos damos tanta vuelta, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es que hay sistemas que comparten más el riesgo que otros, ¿no? Por ejemplo, allá en el borde allá tenemos métodos retrospectivos como el fee for service, que se paga la factura, el financiador paga la factura que le ofrece el, el proveedor y no pregunta nada, simplemente. Entonces ahí que le está asumiendo todo el riesgo, el financiador, así es sus recursos, ¿no? Y el electrono acá, imaginando un per cápita plano, que esté incluso hasta mal financiado, supongamos, ¿sí? Bueno, ahí todo el riesgo se lo lleva el proveedor, porque yo financiero sí, pero el per cápita y él tendrá que arreglarse. Y entonces tenemos estos intermedios, ¿no? Donde el riesgo, que esto grafica los riesgos, ¿quién se lleva los riesgos? Tenemos que apuntar a mecanismos de pago que tiendan a equilibrar estos riesgos, ¿no? ¿Qué se hace responsable? Y justamente este tipo de mecanismos son los que se acercan más a esa equidad en los riesgos, ¿no? Los GRD, cápitas pero ajustados por el riesgo. Estos son pagos episódicos como los que mencionaba Gabriel. Estos son por día que, como se pagaba antes, por ejemplo, en el tema de las camas hospitalarias en FONASA. Y entonces nosotros estamos en el mundo donde más se avanza en este tipo de pago, ¿no? Entonces el esquema de pago que se tiene FONASA, finalmente, en atención primaria tenemos el per cápita. Vale la pena decir que el per cápita, que es un gran avance del sistema de pago chileno, de muy antiguo además, único en América Latina en su duración, ¿sí? Está bien atrasado y requiere mejoras, porque evidentemente tiene que salvarse de ser un per cápita plano y mal calculado. Tiene que lograr ser un per cápita que esté bien calculado y que ajuste bien los riesgos. Eh, bueno, acá tenemos un prócer del per cápita. Que bueno, pero es básicamente lo que ustedes propusieron. Entonces, hace, no sé, debe ser 40 años. 40. Ojalá pudiera contarles, bueno, en otro momento ahí en el café conversamos, pero tratamos de hacer este año un intento de modificación de los indexadores. Lo propusimos incluso en el presupuesto, pero como costaba plata, nos costó que pasara, no ha pasado, pero bueno, quedará ahí para la próxima ciclo del presupuesto. Bueno, ahí está, también se suma acá el PRAPS. En los hospitales públicos, entonces, como ya les contaba, tenemos los GRD, los presupuestos PPI, y hacia los privados aplicamos este tipo de mecanismos. Recientemente GRD, pero por supuesto el pago de la media es otro mecanismo que no ha cambiado nunca, excepto la incorporación de los PAD a mediados de los 90, pero sigue siendo muy fuertemente fee for service en la MD. Y bueno, en este paper que también mostraba Gabriel, nosotros contamos la historia, es un relato, ¿no? Quiero su lectura, obviamente, para que, porque tratamos de sistematizar la historia básicamente de la aplicación de los GRD. Y entonces no voy a entrar a explicar, también se explica lo que es un GRD, cuál es su procedencia, etcétera, pero básicamente lo que hacemos es, por una parte, y esta es una de las conclusiones importantes, que es mostrar que la expresión del gasto era el producto de ese gasto, está cambiando a reflejarse el producto. Entonces, y nosotros podemos decir hoy día que, eh, bueno, un 60%, 70% de la producción hospitalaria se puede identificar, ¿ah? Porque finalmente un GRD también es un producto. Sí, GRD antes un gasto 21, gasto 22, bien, pero no sabemos bien qué significa. Entonces, eso ha ido cambiando en el tiempo, los pagos anteriores, como los PPB, el programa de prestaciones valoradas, intentaba, digamos, ser también agrupar, pero no pasaba, nunca pasó de ser un pago por acto también, a diferencia del GRD. Entonces, bueno, aquí, esto es la historia que cuenta el papel este informe. El inicio de 2002, ¿cierto?
y cómo entonces se van incorporando distintas etapas. Bueno, ahí se destaca en 2008-2009 la incorporación de una comisión sectorial que formó el sector, que tuvo digamos, dinámica de proponer el GRD con los hospitales. Estudiaron pocos hospitales, recuerdo, unos 9 hospitales, pero ya se hacían simulaciones de cómo podía resultar una asignación por GRD. Luego empezamos lo concreto, el programa clínico financiero, donde yo diría que lo importante es que, por una parte, se adquiere el software y por otra parte, se empiezan a armar los grupos de registro en los hospitales. Luego, en 2015, es cuando se aplica al sector privado, se hace una licitación de asignación de cama crítica, de hecho, en FONASA, y ya entonces esa es la primera implementación. En Espejo, como, digamos, contrapartida, se propuso que se hiciera un piloto de 25 hospitales públicos. Como se había iniciado en el privado, entonces la política fue, bueno, vamos a iniciar el privado y iniciamos un piloto también en los hospitales públicos, y eso se hizo. Durante ese año se simuló la asignación a 25 hospitales, no se asignó como daba el sistema, pero se calcularon las brechas, se analizaron los cambios en el programa presupuestario, como ya les contaba. No se pudo aplicar fuertemente los primeros años por la pandemia. Nosotros hicimos un cambio en el modelo, y cuando ya se implementó el modelo actual, teníamos 68 hospitales, ahora tenemos 76, agregando hospitales cada año. Y ahí está la composición del presupuesto, entonces, cómo ha ido adquiriendo importancia. Esto ya lo vimos en la parrilla esa que yo mostraba esta parte. Pero quería entonces ver cómo ha ido aumentando la parte de GRD, o hacia atrás, por supuesto, está calculado como PPB, ¿no? Pero la parte identificable de la producción hospitalaria. ¿Y qué partes entonces, tanto la APS como GRD, son partes ya es que uno puede identificar cosas? O sea, puede identificar acá el plan de salud familiar, que es concreto, algo que se puede mirar desde el lado de la producción, y también GRD como un producto hospitalario, y cada vez menos PPI, si uno lo piensa como un presupuesto histórico. Y bueno, y los GRD sirven también para monitorear, ¿no? Y estos son parte de los indicadores que señalaba yo como compromisos de gestión, de acuerdo de programación. Entonces, decía al comienzo, no es solamente la herramienta GRD para asignar luz con el peso, cierto, medio, etcétera, ¿no? Sino que también una forma de monitorear indicadores. Y aquí está monitoreado el, el es que no me deja ver eso, el índice funcional y el diagrama, no sé, puede ser el funcional, el diagrama, o solo el funcional. Pero uno puede ver, ¿cierto?, todos los valores que son menores que uno son positivos, los mayores que uno son obligados, ¿cierto? Entonces uno puede ver cómo los hospitales se van comportando, ¿no? El semestre del 25, segundo semestre del 25, porque tenemos, o sea, está bien actualizado esto. Y si uno lo ve, ay, me pasé. Si uno lo ve en la gráfica, la gracia es que los puntos, en este caso, ¿cierto?, año tras año, los puntos azules cada vez tienen más puntos debajo de la línea roja que es el estándar de 1. Acá otro tipo de medición que permite el sistema, que nosotros también monitoreamos, es la estancia habitable corregida por GRD, y que, bueno, el año 2024 nos dio un total de todos esos días habitables, y que en definitiva pudo representar 35.000 egresos que se evitaron, ¿no? Eh, entonces, en general, con el mecanismo nosotros podemos monitorear, y lo que vemos es una mejora de la eficiencia, esa es la verdad, y que es consistente con la recuperación de la red, ¿no? Los últimos años son años de recuperación de la producción, que nosotros detectamos en estos indicadores. Que es de la visión de FONASA, que combinamos con algunas otras cosas,
que voy a mostrar alguna ahora, sobre todo porque nosotros, esto que se mide o con el estándar internacional o con el estándar del propio hospital, también los IF, los IEMA, etcétera, nosotros los medimos también en comparación entre hospitales. Luego sacamos. Porque obviamente cuando uno pone a todos a competir, saca un promedio, hay unos que van a quedar abajo del promedio y otros que van a quedar encima. Ahí la cosa es diferente, vamos a mostrar un ejercicio. También mencionar que, por supuesto, esto entra en la discusión presupuestaria, en las discusiones de presiones de gasto. Y esas discusiones son muy fuertes con Hacienda, entre el Ministerio, nosotros y Hacienda, y no obstante han generado un lenguaje común con Hacienda, que eso es bien importante. Bien, tiende siempre a haber una discusión que trata de generarse otras mediciones, ¿no? Ah, pero miramos esto, se ponen creativos, ¿no? Miramos esto, otro. Y entonces nosotros hemos mantenido esto como una estaca, digamos, de que esto tiene que ser el indicador principal de la asignación de recursos. Que falten recursos, bueno, eso es un temazo, ¿no? Y que hay que cubrir y darle continuidad financiera a los hospitales también. Pero siempre resguardando que el mecanismo GRD no se trastoque. Esa es un poco nuestra filosofía en esas discusiones. Aquí es donde yo les mostraba, ¿no? Porque desde que modificamos el sistema, estamos llevando un monitoreo muy general y muy sencillo, ¿no? De eficiencia y equidad. Acá en este gráfico, en el eje horizontal, está el indicador de eficiencia que se mide con GRD, ¿no? O sea, es los que están entonces por abajo son los hospitales que están en el sistema. Los que están por abajo son relativamente ineficientes, vamos a decirlo así, derechamente. Los que están por encima son eficientes, ¿no? Porque sus complejidades son cubiertas con menos recursos que los que necesitarían. Por eso están arriba. Y los de abajo, sus necesidades corregidas por complejidad, están siendo cubiertas con más recursos de lo que necesitarían todo en base al promedio, ¿no? Entonces, se supone que con GRD, todos transformados a GRD corregidos, todos son comparables, ¿no? Si comparamos con GRD tendríamos un problema para comparar, pero al comparar, al podemos hacer esta comparación. Y aquí ya está medido como un per cápita dedicado a la priorización sanitaria, Carlos sería un poco engorroso, corregido por riesgo de la población del territorio. Y el mecanismo es el mismo, solo que el uno está acá. Entonces, acá están los relativamente más equitativos y acá los relativamente menos equitativos. Por lo tanto, el cuadrante que uno no quiere estar es este, donde se es ineficiente y se es inequitativo. Y uno quisiera estar acá. Pero bueno, tenemos varias cosas dibujadas ahí, los colores es porque están dibujadas algunas placas de cuartiles soportables, digamos. Entonces, bueno, es porque estar, por ejemplo, estar aquí, ¿cierto? Que estás en el cuadrante malo, digamos. Bueno, pero estás muy cerca de la eficiencia y estás muy cerca de la equidad. Entonces, no es tan simple como decir que ese hospital está absolutamente mal. Nunca hay un análisis tan, no hay aquí una fórmula que nos diga ya estos son buenos y estos son malos, ¿no? Siempre todo es relativo y todo se puede comparar, pero esto nos ayuda, ¿no? Y esto entonces ya lo tenemos varios años, como ver también las evoluciones de los hospitales. A mí me gusta que no se vean los nombres, ¿no? Para que no se identifiquen. Pero después lo van a buscar igual y no se queden con eso. Es un ejercicio no es incluso no es la versión final, así que no sé. Bueno, no sé si estoy contra el tiempo, pero no. Ya. Bueno, esta parte de un poco de resumen de cómo se está usando, pues que sea un poco más engorrosa, pero bueno, hoy día tenemos 76 hospitales en el programa GRD y tenemos también GRD en los temas de brecha, en las camas críticas de segundo prestador, que es la licitación de 2023 que se introdujo GRD en la compra a prestadores privados del GES, en la lista de espera
también es nuevo, también es la misma licitación que es. Y bueno, trasplantes de cardiopatía congénita, esto ya venía usándose. Como decía, para nosotros el acuerdo de gestión y de programación forma parte integrante del mecanismo de pago. En el sector privado lo forman también las licitaciones públicas y las condiciones de la licitación, que son regulatorias y que permiten de alguna manera eh, exigir ciertas condiciones que apuntan a la calidad a los prestadores privados. Hay 70 o más de 70 prestadores privados que están incorporados a este mecanismo en esta licitación. Eh, Luego tenemos el GRD, que en el caso público funciona eh, con estos conceptos que estaba mencionando, con el costo medio, ¿cierto? Un solo costo medio, con las diferenciaciones de los institutos y los hospitales del extremo sur, con un precio base que se ajusta por la complejidad, a un ajuste de tecnología que tiene que ver con eh, un listado de tecnologías que están, ¿cierto?, con sus precios y que se suman, son aditivas, digamos, en la fórmula, porque el GRD básicamente no captura estas cuestiones que son muy caras, como por ejemplo una prótesis, ¿cierto?, de última generación, que el GRD no logra capturar, y entonces la opción ha sido incorporarla como, esto como ajuste de tecnología. En cambio, en lo privado, esto funciona diferente. En lo privado, más bien funciona, excepto como tarifa, aunque bien, por supuesto, cambia el diagnóstico durante la prestación, cambian esas tarifas en función de los diagnósticos que se van sumando y su complejidad, pero la licitación está determinada por franjas de precios que los prestadores se van incorporando, de manera que no es un costo medio, sino que es un precio que se licita de acuerdo, digamos, a estudios nuestros de cuáles serían esas franjas en que pueden ubicarse los prestadores privados. Se dice ahí, banda de precios ajustadas por complejidad. Aquí hay algunas condiciones, el ajuste de tecnología, tenemos procesos de validación y de prepago, por supuesto todo esto es revisado, las cuentas en el sector privado, por ejemplo, tenemos procesos de auditoría para el buen funcionamiento del sistema, de los registros, y por supuesto la mantención de los conjuntos mínimos básicos de datos que son imprescindibles. Bueno, la fórmula no se la voy a volver a explicar, ¿cierto? Ahí está la fórmula. Importante que el año 2024, por ejemplo, se procesaron más de 1 millón de egresos a través de GRD, 80% egreso y 20% cirugía mayor ambulatoria. Y en los privados se procesaron 18.000 egresos GRD. Acá el agrupador, ¿cierto?, que determina los pesos relativos, es el IRGRD, como explicaba Gabriel, y ahí está mencionado que el IR, en esta preocupación de si representa realmente el quehacer de las cosas clínicas en Chile, porque esa en el fondo es la preocupación de cuando uno toma un software de fuera y dice, bueno, este va a ser mi GRD, y quién dice que los algoritmos que están adentro son las formas de producción que tienen, ¿cierto?, los clínicos en Chile. Bueno, nadie lo puede asegurar. Pero sí hubo un estudio que mencionaba también Gabriel, que se hizo en el 2017, que determinó de alguna manera que los pesos relativos tenían una relación con los costos también que habían sido calculados. O sea, había cierta confianza que no estaba, digamos, por lejos, o que estuviera arrancado, o que estuviera representando una cosa nada que ver, digamos, con la forma de producción en Chile. El software tiene 772 GR, el IR GR. Operamos con un sistema de costeo, ¿no? No es, como de nuevo, es un sistema que es un sistema de costeo de absorción, típicamente un modelo de contabilidad de costos, instalado en todos los hospitales, el SITCOM, y que opera con ciertos rezagos, ciertamente. Pero que aquí tendría que explicarles una cosa, que es que nosotros operamos con presupuesto. Por ejemplo, hay que decirles que para el presupuesto del año 2026, los GRD, en que todavía no aparecen en el librito, ya están distribuidos. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero una cosa, si tienen que ocurrir los egresos, tienen que ocurrir los episodios. Claro, que nosotros los distribuimos
tenemos que financiar con eso y después esperamos que se produzcan vamos corrigiendo durante el año, expos, digamos, los márgenes, lo que faltó o lo que sobró de cada mes de ejecución de actividad. ¿Se entiende, no? O sea, una cosa es cómo se hacen las cosas en términos generales y otra cosa distinta, cómo se hacen en términos concretos y precisos. Pero eso tendría que, por eso, tener otra presentación para explicar cómo se hace periódicamente, ¿no? Pero en eso periódicamente son muy importantes estos elementos, ¿no? Son, ¿sí? Y bueno, los informes y el conjunto mínimo básico de datos que está operando mes a mes. En fin, tenemos entonces un precio, como decía, un precio único, pero hay dos hospitales que tienen un poco más, ¿no? Miren, no me sé el número exacto, pero son 3 millones el precio actual, el precio base actual. ¿La actual? Sí. 40.500 en general, 3 millones, 83, 4 millones. Eso. O sea, eh, eh, eso es 2 millones, yo digo 3 millones, 2 millones 940 para la mayoría de los hospitales, los 3 millones y la otra cifra es para, para la zona extrema. Bueno, esto es la explicación del sistema de costos, ya lo pasamos. Bueno, esto es lo que se ha financiado, digamos, finalmente. ¿No? Tenemos una serie aquí del 2019 al 2025, septiembre, de la producción hospitalaria. Solamente interesa que, bueno, perdón, que tenemos cierto, en 2019 teníamos una complejidad de 0,9, ¿sí? Y una producción mensual de unos 75.000 egresos, ¿no? Y efectivamente, cuando nosotros decimos que hemos recuperado la producción, estamos en los mismos 75.000 egresos mensuales, ustedes se fijan, pero con una complejidad mayor. 0,9 a 1,08 es un cambio importante en GR. Aquí los segundos decimales cuentan. Y bueno, es una complejidad mayor y esto es coherente con lo que se ha dicho, ¿no? Que se ha recuperado la producción, pero enfrentamos una demanda más compleja. Esta es una de las razones también de las esperas, en el sentido de que el stock de enfermedad que se acumuló en la pandemia se empieza a expresar en esa complejidad. Por eso lo explico lo entiendo yo mismo mejor cuando digo, bueno, los 2 años que muchos no asistieron, ¿cierto? A sus tratamientos, ahora están asistiendo y lo que entonces representa es una doble o una triple demanda de un año corriente que tenemos que estoy sin tiempo, entonces no quiero dar quiero las cosas fundamentales, pero sé que después viene el detalle de lo que hacemos con los privados. Voy a aprovechar esta slide para resumirlo. Me las voy a saltar las demás. Entonces, acá está básicamente camas críticas, cardiopatías congénitas y el trasplante hepático en estos cuadros que están y que se van agregando programas en los distintos años. Por ejemplo, aquí se agregó el trasplante y acá la licitación de lista de espera. Entonces, tenemos, claro, lo que hay son los episodios, los pesos medios, muy altos, los valores, por lo tanto, que son coherentes con esos pesos medios. Acá en la lista de espera, las camas críticas, todos son, en estos casos, coeficientes o pesos medios muy altos, porque en general son temas de alta complejidad. Eh, lo que hay acá es una evaluación que estamos intentando hacer respecto a mecanismos de pago anteriores. Y, por ejemplo, se evalúa contra el diagrama y contra las canastas que en algún momento existían con PPB. Y bueno, uno puede ver que hay ahorros importantes. No voy a detallar, pero en esto se encuentra un ahorro de 20% eh, eh, en el sector privado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un gráfico de las licitaciones de GES, perdón, de los precios RD entre
entre licitaciones y se ve entonces cómo va disminuyendo el precio promedio de salario en la penúltima columna. Lo mismo pasa con los canastas versus GRD. Entonces, bueno, hay un análisis de cuáles son las características de uno y otro, pago por canasta, pago por GRD, y cómo entonces el GRD se va mostrando superior en casi todos estos componentes de análisis que están en la columna, en la primera columna. Lo mismo con las canastas. Sí, aquí empezó un poco más de detalle en términos de cuánto han sido las derivaciones a los privados. Y me lo voy a avanzar. Aquí estas todas las posibilidades que hay de patologías de atención quirúrgica están en la licitación, que son bastantes. Y lo último, que no quería quedar sin comentar esto, que para nosotros es muy importante que en la modalidad de cobertura complementaria hayamos podido incorporar el GRE en el arancel. Este arancel que ya está aprobado ¿cierto? Está publicado. Esto implica que en la parte hospitalaria no van precios por patología como en la ML, sino que están los 700 y tantos GRE con sus valores nominales, ¿cierto? Y que obviamente son nominales porque tienen que ser después el mecanismo de pago, ¿cierto? Arrojar el precio específico de cada caso, ¿no? Porque los GRE operan una vez que las personas egresan porque pueden cambiar. Es una gran diferencia, por ejemplo, con lo más avanzado que teníamos, que era el PAD. PAD eh, implica un precio fijo, un pago fijo para las personas. ¿Sí? El PAD se complica, eso es otra cosa, ¿no? Y ahí viene el pago de bolsillo muy importante para las personas, ¿no? En cambio, el GRE incorpora todas las complicaciones posibles a través de otros GRE y va generando entonces un nivel de complejidad mayor, si es que esta cosa se complica, y eso es coherente con un peso medio mayor y que va a también determinar un precio, ¿no? Entonces son cubiertos en ese caso. Y para nosotros nos parecía muy importante que en una nueva modalidad que pretendemos dar protección financiera, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito hospitalario, que el GRE se incorporara. Y bueno, lo incorporamos. Está pensado para que la cobertura a nivel hospitalario en las redes que están viviéndose, privados, sean del 75%, o sea, un copago de 25%, está calculado para que en todo caso siempre sea menor a lo que se paga en la MLE, en el caso que sea cubierto, porque muchas de estas cosas tienen cobertura. Para ser franco, digamos, la cobertura calculada de la MLE en lo hospitalario alcanza más o menos el 15%. Para que nos hagamos una idea. Y aquí vamos a levantar esto al 75%. Por eso que necesitábamos un seguro complementario, porque no tenemos esos recursos para cerrar esa brecha. Si lo tuviéramos, sería un problema de equidad que nos destináramos a eso y no a los hospitales. O sea, tendríamos que tener el doble de recursos y en definitiva, en términos de política pública, significaría reconocer un precio distinto al precio hospitalario y es público, digamos, y ese es un problema importante de equidad en la política de financiamiento. No sé si me entiende, pero para nosotros es totalmente línea roja. O sea, cuando diseñamos esta modalidad, teníamos varias líneas rojas. Una de ellas es que no podíamos incorporar a un mecanismo de FONASA selección de riesgo. No podíamos incorporar la discriminación por sexo, edad o por existencia que existía en la ISAP. Entonces eso sale de un plumazo, no se admite en la modalidad, ¿no? Pero por otro lado, tampoco podíamos incorporar la inequidad del financiamiento en que un beneficiario de la MLE o de la MSC tuviese más recursos que un beneficiario de la MAE. Tampoco podíamos nosotros poner los recursos diferenciados, sino que teníamos que invitar a un tercero y en base a los propios recursos de las personas, voluntariamente pagando una prima complementaria, plana, igual para todos, pudieron entonces hacer uso de esta modalidad. Así que bueno, me quedo hasta aquí y disponible para la conversación. Muchas gracias. Para iniciar la ronda de preguntas,
Tenemos un micrófono funcionando, yo no sé si esto está bien. Perfecto. Tenía un set de preguntas, pero en honor al tiempo, prefiero que privilegiemos el público. Dejo el micrófono. Total, diga la pregunta y diga el tanto comentario. Sí, el punto de lo que presentaste en el financiamiento, ¿no? La modalidad de financiamiento, reiterar el tema de la atención primaria, sigue quedando la atención primaria que existe, dependiendo de los servicios como PPI, son los que van a la baja. Por lo tanto, sigue instalado la inequidad adentro del sistema. No hay PPI, hay atención primaria. Los hospitales comunitarios. Bueno, sí. La atención primaria dependiente de los servicios. Un poquito, pero Y nosotros como servicio presentamos propuestas cuando estaba Alfredo Román todavía en presupuesto. Hicimos pilotos para que nos consideraran la atención pagada con per cápita. Me parece que también lo dejo solo porque todo lo que están haciendo creo que la justicia inspira. Y también hay que hacer algunos ajustes en algunos de ellos, considerando algunos de estos PRAPS, considerando hospitales comunitarios también con PRAPS SAR. Per cápita SAR para los ajustes. Lo digo porque los GRD nos comen a estos pobres hospitales, o la mayoría en el caso. ¿Cuál fue la pregunta? Esperamos una pregunta más para que se la respuesta. que se quieran hacer. Felicitaciones, muchas gracias. Realmente presentaciones. Mi pregunta es, ¿cómo reaccionó la empresa cuando Sal le presentó el proyecto? Luego, ¿no será acaso que no era para el sector público de salud respecto de DIPRES? Que aquí hay cifras que le dan esa maravillosa objetividad que espera la empresa, los datos de salud respecto a la aumentada ineficiencia, ¿no? Del sector salud. Entonces, ¿cómo justificar una expansión presupuestaria cuando el adelante me dicen que ando mal? ¿La pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Como una más para que comiencen a responderlo. Posible que eventualmente en un futuro observemos aplicación del GRD en atención primaria. ¿Cómo funciona? Gracias por la. Entonces ahora procedemos a nuestro expositor. El precio base de año a año, ¿cómo se determina? Muy bien. ¿Queremos responder esta? Voy a contestar y un comentario. Sobre atención primaria, nomás. Bueno, lo primero, la doctora, creo que tiene mucho que decir, es un comentario y lo voy a tomar como una sugerencia que me parece legítima y analizable. De hecho, es una preocupación, digamos, la de, ya. Lo que no va a ocurrir tampoco es que revisemos los hospitales de baja complejidad porque no es recomendable, no digamos, a los parámetros en que esto funciona bien, por experiencia internacional. Hay que ver que asegurar una forma de financiamiento justa para los hospitales. Y sí, yo a veces, cuando uno lo explica y dice, bueno, este es el presupuesto histórico, el PPI, suena un poco, a lo mejor, complejo en el sentido de que el presupuesto
histórico es visto como algo malo, pero no necesariamente lo es. El presupuesto histórico fuera bien calculado, fuera de acuerdo a los costos, sería espectacular. El problema es que eso es... Y luego, como el tema de Hacienda y de la pregunta de Mario, que ocurrió algo bien importante, creo yo, en el año 2022. Tengo que nombrar los años porque ha sido distinto, ¿no? En 2022 nosotros encontramos un presupuesto ya formulado. Cambiamos el mecanismo, lo cambiamos con ellos y les dijimos que, porque también hay que ver cuál es la comparación con los economistas en general y con los economistas de Hacienda. Yo soy economista, pero por eso mismo sé cómo se piensa respecto de salud, ¿no? Que es que, bueno, darle plata a salud es tirar plata al mar y todas esas cosas que se dicen, que decían mis profes también, es así. Entonces, es muy difícil entrar a una conversación. Y esto es así acá y en todas partes. A mí me tocó también andar por muchos países en mi época de la OPS con estas conversaciones con ministros de Hacienda, con ministros de Salud, y es muy difícil. Pero pasó una cosa buena, que Hacienda entendió este tema de los GRE. Lo venía entendiendo, no es que también se encontrara con el tema 2022. Y entonces él apostó a Hacienda a que nos entendiéramos en esa cancha. ¿Okay? Y aceptó un evento presupuestario importante que tenía que ver con el precio. Nosotros dijimos, mira, el precio va a ser aumentarlo en tanto por ciento. Y ahí fue entonces lo que vino el presupuesto, con normalización presupuestaria. Fueron 350.000 millones de pesos, algo así como 400 millones de dólares que se inyectaron a los, yo creo, los hospitales en el año 2023 anduvieron bien, fueron bastante bien, es decir, por esa inyección de presupuesto, y eso había sido una ganancia de entendimiento con Hacienda. Pero vinieron nuevas restricciones y de ahí el entendimiento ya no fue tan claro, ¿sí? En el sentido de que, bueno, si prima la restricción, Hacienda vuelve a lo clásico, no, que no hay plata, que no importa lo que uno le diga, ¿no? Entonces, el 24 fue complejo. Para nadie es un misterio que costó terminar el 24, pero por restricciones externas, digamos. Entonces, donde la discusión de GRE se relativizó, digamos. 2025 yo iría intermedio, estamos terminando el año, pero no como el 24, todavía falta un decreto, y, bueno, todavía falta una inyección, y en el 2026 la apuesta es de nuevo a los hospitales. El aumento presupuestario que hay está dirigido fundamentalmente a volver a normalizar el hospital, y eso pensando en GRE. Si eso, Mario, es un boomerang o no, no lo sé. Probablemente en esto, como en otras políticas que hemos tenido en Chile, hay problemas, ¿no? Como por ejemplo cuando priorizamos el GES, dejamos de priorizar otras cosas. Tenemos eso como histórico, ¿no? Probablemente cuando priorizamos el GRD, que no es la intención de este red, es la forma de mirarlo. Entonces, por eso yo pienso que, y bueno, estaban en las conclusiones, pero no lo alcancé a mencionar, es que por lo menos desde el punto de vista del financiamiento, pero no digo que esta sea la solución, hay muchos otros componentes políticos, técnicos, administrativos de la solución. En el financiamiento, el mecanismo de pago tiene que ser un conjunto de cosas. No va a dejar espacio para que uno perjudique al otro, ¿no? Y nosotros veníamos buscando, incluso Hacienda también, de que viéramos un financiamiento presupuestario por servicio, por red, decíamos, pero distinto o sea, una forma de asignación por red, ¿no? Que no está en el presupuesto. O sea, no existe en el presupuesto de los servicios integrados con atención primaria. No existe el presupuesto de los hospitales, con los servicios y los CEFAM de la red, ¿no? Pero construir ese presupuesto para poder también darle una fórmula, como ahí puede ser un per cápita, a peso, per cápita de la red, pero que fuese suficiente como para permitir que ese per cápita fuera el techo presupuestario de la red, pero que asumiera todos los componentes de la red y representara el riesgo de gasto, ¿no? De la población de esa red. Pero esa discusión está todavía
poco en pañales, pero eso es lo que yo diría que desde el punto de vista del financiamiento es lo que habría que avanzar para impedir estos trade-offs que te realizo a ti y dejo de realizar otras cosas. Después, ¿Cómo sacar un cálculo? bueno, el cálculo del precio base viene dado fundamentalmente por el sistema de costeo. Ahora, evidentemente que como el sistema de costeo viene sus inputs, son los ingresos que ha tenido presupuestariamente, de alguna manera se acerca mucho o se va a acercar a la división de los gastos por la cantidad de ingresos. Acercar, no necesariamente coincide porque se extraen algunos ítems, se ponen otros, en general solo cuenta el gasto de operación, o sea, 21-22, y algún otro que tenga que ver con equipos, por ejemplo, medicamentos que no estén en el 22. Pero se hace esa limpieza y se determina el precio base. A veces el precio base excede un poco lo posible y hay que ajustar para los cálculos, pero se mantiene el precio base. Lo que ocurre después, durante el año, es que, como está ocurriendo hoy día la asignación de los recursos en salud, en otros tiempos no era así, pero ahora es así, que se trabaja sobre la presión del gasto. La presión del gasto un poco la deuda, solo que la deuda antigua, o sea que estaba antes, cuando, no sé, cuando yo estaba en el ministerio, se juntaba la deuda y se pagaba en diciembre la deuda y ya, y ahí ¿se acuerdan? Y todo era la misma. Bueno, eso ya no ocurre ahora, porque el sistema de pago es distinto, para la tesorería, centraliza, no sé, bueno. La cosa es que ahora el presupuesto del año se juega en la presión del gasto. Y en la versión del gasto aumenta el presupuesto. O sea, de hecho, el año 2023 el presupuesto aumentó en un 23% respecto al presupuesto inicial. Y el 24%, cuando estoy diciendo que hubo dificultades, el presupuesto aumentó solo el 10%. Y este año, cuando digo que va a ser intermedio, porque el presupuesto va a aumentar más o menos un 15%. Y antes, cuando el 2022 era cerca del 30% y, y en la pandemia casi fue el 40%. Y ahí más de lo que se... Entonces, no está todo dicho cuando se calcula el presupuesto inicial. Por ejemplo, cuando yo dije que el presupuesto inicial hoy día, los GRI ya están distribuidos. Pero los GRI del presupuesto inicial no representan el precio base y queda todavía toda la discusión durante el año. Por eso que siempre decimos que el 2 de enero estamos en el 12º piso de Hacienda. Todos estos años nos ha tocado así, porque empieza enseguida la dinámica de discusión casi semanal, si no mensual, de las presiones del gasto con la atención primaria. No voy a contestar esa pregunta porque me la voy a dejar. Bueno, a ver, voy a hacer sintético, lo primero es comentarles que cuando yo llegué a FONASA, ellos tienen, lo que llaman, sí, que se entienden entre ellos, pero afuera no entienden nada. Entonces, en ese contexto quería decirles, sobre todo para que nos vean, llamamos precio base, en el extranjero no le llaman tasa base. Eh, es lo mismo, finalmente. En el mismo sentido, pero realmente para que no se confundan. Segundo, pedirle excusas si es que los confundí cuando dije cómo se calculaba la tasa base precio. Y lo traté de simplificar porque si no, digamos, respecto de la atención primaria, efectivamente existe un temas similares al GRD. Están en la atención primaria y la atención ambulatoria general. Y esos están hoy día buscando el sistema de Hopkins y el de Boston que es RG, voy a decir.
pero sigue la lógica de tratar de entender cuáles son los contactos que tiene el usuario con cada uno de los centros de salud, ya sea de su área secundaria, para tratar de ajustar ese tanto. No es que vayan a existir algo parecido a los que ya existen. En Chile, en el Servicio de Salud Suroriente, en Metropolitana se están usando hace años, más o menos, se están usando. No para pago. No para pago, para pago, se están usando como nosotros lo estábamos usando antes que el GRD partiera como médico. Voy a cometer una infidencia, casa hizo muy manera lamentable y la otra era primero fue en Providencia y La Pintana y después fue en 4 comunas para comparar el CRG con el ACE, a ver cuáles de los dos ajustaban mejor para efectos de en lugar de los indicadores. Eso es. Y lo último ya es, nadie lo preguntó, pero ¿cuál es mi visión de futuro? ¿Cuál sería mi fantasía? Yo cuando esto ocurra, pero y probablemente Camilo esté trabajando en el Banco Mundial. Yo creo que debiera ocurrir es la creación de los GRI. Porque, cierto, nosotros tuvimos el año 2000 de costo y fueron tan distintos con la que tenía el software comercial que teníamos en el instituto. Pero lo que podemos dar fe es el impacto clean y se nos va a generar un problema al no tener los GRI cuando cambiemos, creo que en 2 años, a las 11. Entonces, el problema es que Solo un complemento respecto de los CRG y ACG que mencionaba Gabriel, pero son sistemas cuya base de es el per cápita, que no es un egreso o un episodio o alguna atención de la atención primaria, que es la persona. Entonces son correctores de riesgo, en el fondo tratan de predecir el gasto igual de las personas. Entonces, cuando yo comentaba que este año hicimos una propuesta para Hacienda para el presupuesto del 2026, lo que hicimos fue primero incorporar las mismas variables que hoy día tienen, pero en un modelo de, de cálculo endógeno, o sea que la pobreza, por ejemplo, se relacionara mejor con los costos en una sola fórmula, no como hoy día que, por ejemplo, tiene imputaciones, digamos, ¿no? Si la persona tiene mayor de 65 años, se le imputan 800 pesos, ¿no? Sino que más bien ese valor se generara en la ecuación misma de los costos, y algunos serían 850, otros 700, otros serían, ¿sí? Y en esa misma dinámica, lo que hacen estos software, estos CRGs, incorporan la morbilidad, sobre todo pensando en la morbilidad de los crónicos, y la incorporan como variables de ajuste. O sea, los que son crónicos requerirían más recursos, hay distintos grados de cronicidad, y por lo tanto, eso ajustado al per cápita implicaría que un CERFAM que tiene, o un municipio en realidad, que tiene más personas con daño o crónicos, digamos, va a recibir más recursos. Realmente, que diferencie mejor. Aquí siempre la discusión es que eso no es preventivo porque en el fondo financia sus... Bueno, el financiamiento siempre, el financia nada más que el financiamiento. Lo demás es la gestión sanitaria, la planificación sanitaria, y el financiamiento no se le puede pedir pera al otro. Eso es lo que da, y la gracia es que el financiamiento no se oponga a la planificación sanitaria, al conseguir objetivos sanitarios. Ya con eso, creo que es un avance. Déjenme decir, o sea, en ocasiones el financiamiento
es un problema. Pero aquí no. Gracias. Eso que llevamos 2 horas. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Las presentaciones estuvieron demasiado interesantes.